Hola, en esta ocasión vamos a abordar la progresión uno de la materia de Humanidades uno de la nueva Escuela Mexicana para Bachillerato. La intención de esta progresión es que la estudiante, explore a partir de la pregunta ¿por qué estoy aquí? Para así acercarse a los saberes, recursos, prácticas y aplicaciones filosóficas. Deberá entender a partir de esta progresión cómo funcionan las humanidades, cuestionando qué se cuestiona en las humanidades. Pues todo, ¿verdad? Para las humanidades todo es cuestionable. Incluso la afirmación de que todo se puede cuestionar es cuestionable. Respondiendo a la pregunta ¿por qué estoy aquí? Los y las estudiantes deberán tomar posición y dar razones para sostenerla. La pregunta le colocará en situación de examinar su vida y le exigirá evaluar la experiencia colectiva que se lleva a cabo en el intercambio discursivo del cuestionamiento del discurso filosófico. Se trata entonces de poner en operación experiencialmente, las humanidades como autoconocimiento, crítica y construcción de colectividades. Entonces, aquí estamos en la categoría de experiencia. La subcategoría se refiere a las cuestiones de ubicación del estudiante en la vida y el mundo. Y dimensión tiene que ver con las funciones del lenguaje, el sustento epistémico de los saberes, doxa y episteme, y la intencionalidad y reflexionalidad. El desarrollo que yo llevé de esta progresión para la materia de Humanidades uno se abordó de esta forma. Primero, explicar qué son las humanidades y luego ver estas dimensiones que son fundamentales para la comprensión del estudio de las humanidades, ¿no? Entonces, las humanidades nos invitan a explorar estas capas a través de saberes interdisciplinares. La filosofía, por ejemplo, examina los conceptos de ser y de finalidad. La literatura explora narrativas existenciales o la historia revela patrones colectivos y el arte expresa las angustias y éxtasis de la condición humana. En estas dimensiones clave de la exploración humanística, hay que explicarle al joven la diferencia entre doxa y episteme. Nos permiten transformar opiniones en saber. O sea, el sustento epistémico de las humanidades exige trascender la doxa, es decir, las opiniones no examinadas, heredadas o impuestas, para alcanzar la episteme, es decir, un conocimiento reflexivo y fundamentado. En el ejemplo que yo doy para mis alumnos, abordamos la pregunta de ¿estoy aquí por Dios? ¿No? O sea, ¿quién te hizo o quién deseo que llegaras a este mundo o por qué estás aquí? ¿No? Entonces, estoy aquí por Dios se genera a partir de una doxa religiosa. Las humanidades lo guían a investigar cómo surgió esta idea en distintas tradiciones teológicas, por ejemplo, historia de las religiones, qué argumentos filosóficos sostienen o cuestionan esta visión, ¿no? Como la filosofía, y cómo se representa esta creencia en el arte sacro, desde la estética. Este proceso convierte una creencia pasiva en un saber activo y consciente. Para completar esta primera parte, yo dejo una primera actividad en la cual los jóvenes pueden investigar sobre algunas de las culturas del mundo. Estas culturas, cómo explicaban la vida después de la muerte o cómo explicaban la muerte, o si tenían un espacio en el que después de morir la gente iba, y cómo explicaban ese espacio y qué dinámicas encontraban entre esta vida y la muerte. Algunas de las culturas que yo propongo para que los jóvenes estudien estas distintas posibilidades de entender la muerte están, por ejemplo, el antiguo Egipto, la mitología nórdica, la antigua Grecia, la cultura mexica, el hinduismo, por ejemplo, budismo, judaísmo, cultura china, ¿no? Y dentro de la cultura china también hay varias filosofías. La idea es que el joven se dé cuenta que las humanidades revelan cómo cada cultura lidia simbólicamente con el miedo a la finitud y construye narrativas de trascendencia o aceptación. También después, en estas diversas dimensiones, abordamos con los jóvenes, bueno, abordo con los jóvenes el lenguaje, ¿no? Y las funciones del lenguaje, por lo menos algunas de ellas para que entiendan justamente cómo el lenguaje nos permite entender el mundo.
Entonces tenemos la función emotiva del lenguaje que nos permite expresar miedo, asombro o esperanza. La función informativa que presenta datos, la apelativa que invita a la acción o está haciéndole un llamado a alguien, la metalingüística que justamente explica el propio lenguaje y la poética que es una posibilidad de revelar sentidos ocultos de la palabra. En cuanto a la tercera dimensión, nosotros hablamos de la intencionalidad y reflexibilidad, es decir, qué mecanismos de autodescubrimiento tenemos. Entonces, en fenomenología hablamos de la intencionalidad propiamente y explico que nuestra conciencia apunta hacia objetos, ideas, metas, valores. Y entonces, cuando nos preguntamos por qué estoy aquí, esa conciencia se dirige al sentido de la existencia, revelando qué consideramos valioso. Cuando nosotros respondemos qué consideramos valioso, entonces, en relación a por qué estamos aquí, podemos entrever valores como libertad, amor, justicia, etcétera. En la reflexibilidad nos damos cuenta que las humanidades nos entrenan en pensar, justamente en pensar sobre el pensar. Un alumno no solo dice estoy aquí para ser feliz, sino que examina qué es la felicidad, cómo la entiende dentro de su contexto. Por ejemplo, no es lo mismo la felicidad en el mundo del 2025 que dentro de la cultura del estoicismo griego. Entonces, la felicidad también se puede entender como un fin individual o como un fin colectivo. Y esto es lo que las humanidades nos permiten justamente pensar. Esta autocrítica evita respuestas automáticas y fomenta en el estudiante la autonomía intelectual. Por último, hacemos una reevaluación de la experiencia colectiva. Entonces, las humanidades, les explico que las humanidades nos muestran que la pregunta de por qué estoy aquí jamás se responde en el vacío, no es como solamente yo estoy solito en el mundo y no hay nada que ha influido en mi pensamiento. Al contrario, hay narrativas dominantes que nos permiten, por ejemplo, entender que la felicidad es igual al éxito y que el éxito quizás se define como riqueza o dependiendo de la cultura en la que estés, pues quizá, vamos a suponer, la felicidad está relacionada con el éxito y ese éxito puede estar relacionado con la solidaridad. Entonces también podemos recuperar aquí voces silenciadas, o sea, cómo respondieron a esta pregunta grupos esclavizados o personas originarias de ciertas regiones o, por ejemplo, las mujeres. Y nos permite construir colectividades, reconocer que nuestro aquí es compartido, no estamos solos, estamos en una comunidad y siempre estamos no solo en contacto, sino en intercambio mental y espiritual con los demás. Entonces, si un alumno concluye, estoy aquí, por ejemplo, para servir, aquí estaría proyectando esta respuesta en relación a acciones comunitarias como el voluntariado o el activismo. Eso ya dependerá del estudiante. Yo aquí solo lo pongo como ejemplo. Los jóvenes dan respuestas muy sorprendentes a veces. Y ya en esta progresión podemos concluir que las humanidades son una práctica liberadora. Al enfrentar por qué estoy aquí, los estudiantes no buscan certezas estáticas, sino que ejercitan músculos críticos y creativos que los humanizan. Entonces, las humanidades enseñan que esta pregunta es un acto de rebelión contra la pasividad. Nos obliga a interrogar doxas, a usar el lenguaje con precisión y audacia y a vincular nuestra historia íntima con la trama colectiva. Cuando hablo de precisión no estoy hablando de reglas ortográficas ni gramaticales, estoy hablando de que a través del lenguaje puedan expresar exactamente lo que piensan. En este proceso, el alumno deja de ser un espectador para convertirse en arquitecto de su identidad y coautor de la sociedad. Así, más que una asignatura, las humanidades son un ritual de iniciación al arte de vivir conscientemente, donde cada respuesta tentativa es un paso hacia la libertad que nace del autoconocimiento. No preguntamos por qué estoy aquí para hallar un destino escrito, sino para aprender a escribir con otros la página que queremos habitar.